¿Cómo es posible que un ex maestro que se declara culpable de agredir sexualmente a un menor no reciba tiempo en prisión? Si ella fue sentenciada, es increíble para quien lee este titular. Vamos a exponer lo que sabemos y vamos a invitar a un ex fiscal y experto en estos casos, Dan Shor. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime, soy Jesse Weber. ¿Qué titular tan impactante es este? Un ex maestro se declara culpable de agredir sexualmente a un estudiante menor de edad y no fue sentenciado a prisión. Tu reacción podría ser, ¿espera qué? Sí, así que vamos a Texas. Aquí es donde el ex profesor de deportes de Brasil, ahora Brandon Hargrove, de 45 años, se declaró culpable de una serie de delitos graves. 6 cargos de agresión sexual a un menor, 4 cargos de indecencia con un menor por contacto y 2 cargos de exhibicionismo. Todo esto fue por conductas que datan del año 2007, por cierto, cuando Hargrove tenía alrededor de 27 años. Ahora Hargrove ha sido maestra durante bastante tiempo. Hargrove enseñaba inglés. De hecho, ella es una ex maestra del año. Brazosport Independent School District publicó en 2023 en Facebook una foto de Hargrove y estudiantes con el mensaje: estos estudiantes inician la recolección de datos para sus proyectos de investigación del programa Advanced Placement Capstone. El maestro de la preparatoria Brazos Sport, Brandon Hargrove, dijo que al finalizar el programa Advanced Placement Capstone de 2 años, los estudiantes podrán investigar, analizar datos y defender su trabajo como en una disertación de maestría o doctorado. Ahora la imagen es totalmente distinta. Tenemos estos actos horribles. Esta víctima femenina tenía entre 15 y 17 años al momento del abuso. Esta víctima se presentó en septiembre de 2023, acusando a Hargrove de agredirla hace casi 20 años, cuando era menor de edad. Y eso fue lo que llevó a la acusación formal y arresto de Hargrove. En este caso, la fianza era de $240,000. Se informa que el distrito escolar afirma que fue la primera vez que supieron de esta investigación. En enero de 2024 se anunció su despido tras haber sido suspendida un tiempo por una acusación formal. Y los funcionarios del distrito dijeron en un comunicado: el Distrito Escolar Independiente de Brazosport sigue comprometido a mantener los más altos estándares de profesionalismo e integridad entre nuestro personal. Y tomamos muy en serio la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes. Entendemos que esta noticia puede generar inquietudes. Padres, estudiantes o exalumnos con dudas pueden comunicarse sin problema. Y enumeran varios contactos diferentes y dicen: agradecemos su comprensión y apoyo durante este momento difícil. Y aunque en este momento hay pocos reportes sobre los detalles del abuso, hay un poco de información que podemos deducir sobre lo que sucedió a partir de la acusación formal. Por ejemplo, dice: Brandon Hargrove, el día 4 de diciembre de 2007, intencionalmente o a sabiendas, hizo que la boca de, y está redactado, un menor de 17 años de edad entrara en contacto con el órgano sexual del acusado. Ese es un cargo de agresión sexual. Otro es sobre hacer que el órgano sexual del menor entrara en contacto con la boca del acusado. Hay otros cargos que son más gráficos respecto a tocar y exponer genitales, cosas de esa naturaleza. Muy perturbador. Pero ahora, ¿qué pasa? Ella se declara culpable. Hargrove se declara culpable, pero no hay tiempo en prisión. Ninguno. Aquí está el asunto. Recibe 10 años de libertad condicional con adjudicación diferida por asalto sexual y 10 años de libertad condicional sin adjudicación diferida por cargos de exhibicionismo. Explicaremos qué es adjudicación diferida. Además, debe registrarse como delincuente sexual de por vida. No hubo juicio y ella se declara culpable sin ir a prisión. El jefe de policía de Clute, James Fitch, dijo que desde el inicio creyeron que esto podría ir a juicio. Así que nos sorprendió un poco el acuerdo de culpabilidad. Los detectives hicieron mucho trabajo de campo, rastreando a algunas de estas personas que fueron a la escuela hace 17 años con nuestra víctima y personas a las que ella les contó inicialmente lo que pasó. La oficina del fiscal de distrito sí incluyó a la víctima. Hablaron con la víctima antes de que se aceptara este acuerdo de culpabilidad. Y por lo que entiendo, la víctima habló en la corte esta mañana. Si ese momento llega años después y quieres hablar, hazlo aunque haya pasado mucho tiempo. Caso perfecto donde la víctima tuvo dudas hace 17 años. Ahora, en las fuerzas del orden, lo tomaremos como si fuera ayer y buscaremos justicia para nuestras víctimas. ¿Qué caso? Lo sé, pero sí queríamos mostrártelo. Obviamente, estoy lleno de preguntas. Obviamente tengo muchas ideas sobre esto. Te presento a Dan Shor.
ex fiscal penal, inspector municipal y autor de un nuevo libro. Quiero que todos lo cuenten, pero Dan está especializado en estos casos y siempre nos gusta tenerlo aquí. Dan, ¿qué libro tienes? Creo que está relacionado con lo que hablamos. Mi novela Open Bar salió hace 2 semanas. Trata sobre la mala conducta sexual en instituciones educativas y cómo los jóvenes menores de edad a menudo son aprovechados. Es un thriller político. Se relaciona con muchos de estos temas. La gente puede buscar el libro donde vendan libros o seguirme en Substack para más información. Ahora, en tu historia, y aún no la he leído, me pregunto si el autor de un crimen no recibiría tiempo en prisión, porque de eso estamos hablando aquí. ¿Cómo es posible que ella no reciba tiempo en prisión después de lo que admitió haber hecho? Porque, solo para aclarar, según ABC13, 10 delitos graves de segundo grado, ¿verdad? Castigos de 2 a 20 años en prisión, 2 delitos graves de tercer grado castigados con 2 a 10 años. No entiendo esto. Claro, entonces creo que lo que pasó aquí es que, primero que nada, los hechos supuestamente ocurrieron, y digo supuestamente porque la acusada ya se declaró culpable, ocurrieron en 2007. Han pasado 17 años desde que ocurrieron, y la víctima en este caso ha dicho que ella apoyaba este acuerdo de culpabilidad, así que creo que por eso no hubo tiempo en la cárcel. Como exfiscal de delitos sexuales, no creo que alguien 17 años después de un incidente como este vaya a aceptar, un acusado vaya a aceptar en un acuerdo de culpabilidad ir a prisión. Si el sistema de justicia quiere que ella vaya a prisión, debe ir a juicio y obtener una condena. En este caso, la víctima no quería enfrentar un juicio 17 años después ni revivir esa experiencia traumática de su adolescencia. Escuchaste al jefe de policía de Clute, James Fitch, quien dijo que desde el principio creían que había muchas posibilidades de que esto fuera a juicio. Nos sorprendió el acuerdo de culpabilidad. No es imposible procesar delitos sexuales, aunque tengan 2 décadas de antigüedad. ¿Cuáles son las dificultades entonces? ¿Cuáles crees que son sus desafíos? ¿Es la idea de cuándo esta víctima se presentó? Solo es procesar un caso antiguo donde algunas pruebas quizás se vuelven obsoletas. Cuéntanos. Creo que en este caso el factor más importante, según los informes de los medios, es que la víctima apoyó este acuerdo de culpabilidad y no estaba necesariamente interesada en testificar en el juicio para intentar obtener una sentencia de prisión. Y creo que la mayoría de las fiscalías, en un caso que tiene 17 años, si la víctima no quiere testificar, no van a llevar el caso a juicio y van a ofrecer un acuerdo de culpabilidad como este, especialmente si no hay evidencia de que la persona haya reincidido en los últimos 17 años. Las acusaciones de abuso sexual a un adolescente, incluyendo sexo oral y penetración vaginal, ciertamente ameritan prisión. Creo que por cómo funciona el sistema de justicia, un acusado no aceptará un acuerdo de culpabilidad con prisión 17 años después. Tendrás que ir a juicio y ser condenado. Y creo que muchas víctimas en situaciones como esta que he visto y he procesado casos e investigado casos donde la supuesta mala conducta ocurrió hace años, no necesariamente quieren revivir eso. Si alguien fue abusado sexualmente cuando era adolescente y ahora han pasado 17 años y hasta cierto punto ha superado esto y el trauma y tal vez ha recibido terapia, puede que no quiera testificar de nuevo y tener un juicio prolongado. Y Jesse, tú sabes lo difícil que puede ser el contrainterrogatorio y lo largo que puede ser el proceso, así que creo que esos son los factores aquí. Creo que se trata menos de las pruebas involucradas porque parece que la denunciante, esa víctima, insistía en que esto sí sucedió. El acusado se declaró culpable y admitió todos los cargos. Creo que el proceso y si la víctima quería pasar por eso eran clave, pero no creo que fuera posible lograr un acuerdo más allá de la libertad condicional 17 años después. Y no estoy hablando en nombre de la víctima, pero si tienes una situación en la que esa persona no está, ¿cuál es la palabra correcta? No es que no fueran a cooperar, pero posiblemente no serían el testigo más fuerte para presentarse dadas estas circunstancias, cuando el caso depende tanto de su testimonio. Puedes entender eso. Y mira, creo que al final del día, si la idea es exponer a Hargrove para que rinda cuentas, para que sea castigada, para que ya no trabaje en la industria educativa, eso podría ser suficiente. Esas podrían ser las consecuencias que estás buscando. Sin embargo, estoy confundido acerca de un par de cosas con este castigo. ¿Qué es la adjudicación diferida y por qué ves adjudicación diferida con respecto a algunos de los cargos, pero no a los otros?
Bueno, creo que parte de eso es que ella estará en libertad condicional como delincuente sexual, tendrá que registrarse como delincuente sexual, así que parte de eso es que no te sentencian a ninguna pena de cárcel, pero si violas esos términos podrías ser sentenciado a tiempo en prisión. Y creo que eso siempre estará sobre la cabeza de esta acusada ahora, así que creo que esa es una parte significativa del acuerdo de culpabilidad. No estoy seguro de por qué se implementó solo para parte de la sentencia y algunos cargos, pero a veces sería redundante usar el mismo lenguaje en cada sentencia, ya que cuando hay acuerdos de culpabilidad o incluso después de un juicio, normalmente no hay sentencias consecutivas. Suelen coincidir sobre todo tras 17 años. Así que creo que con solo tener esa acción diferida sobre su cabeza para algunos cargos es suficiente y sería duplicativo hacerlo para otros, pero no conozco todo el razonamiento de los fiscales aquí. ¿Cuál suele ser una violación que haría que esa sentencia volviera? Claro, así que realmente puede ser muy estricto. Entonces, con la libertad condicional para delincuentes sexuales, hay restricciones sobre en qué puedes trabajar, a dónde puedes ir, estar cerca de una escuela, estar cerca de cualquier actividad donde haya niños involucrados. Tienes que presentarte regularmente con un oficial de libertad condicional. A veces el oficial de libertad condicional impone otros requisitos relevantes. Una buena oficina de libertad condicional para delincuentes sexuales vigilará de cerca a quien se declare culpable. Si violas esas condiciones, los oficiales de libertad condicional pueden ser muy estrictos, especialmente con quienes incumplen la libertad condicional para delincuentes sexuales. Si estás en libertad condicional por delitos sexuales y tienes una condena pendiente, tienes un gran incentivo para portarte bien y seguir las indicaciones de tu oficial, porque podrías enfrentar prisión estatal. Ya te declaraste culpable, así que no necesitan probar nuevamente tu culpabilidad. Se trata más de si violaste los términos de tu libertad condicional, así que es muy fácil que alguien sea encontrado culpable de haber violado su libertad condicional. Y creo que eso es algo significativo. No es como una sentencia de prisión que creo que la mayoría de la gente quisiera ver en este momento, pero sí es un problema significativo para la acusada tener que enfrentar eso por el resto de su vida. Mencionaste que quizá no hubo problema probatorio ni para lograr una condena al procesar. Había algo interesante en la acusación formal que no estoy completamente seguro de entender aquí. Se informó que este abuso había ocurrido durante un periodo de tiempo. Informaron que sucedió durante 2 años. Cuando revisas la acusación formal, hasta donde pude ver, parecía que cada cargo se refería a un acto que ocurrió el 4 de diciembre de 2007. Esa fecha y solo esa fecha. No estoy muy seguro de cuál es la discrepancia ahí ni por qué esa fecha resaltó. Tal vez había evidencia de que esto sucedió en esa fecha en particular, lo cual sí plantea la pregunta de cómo habría sido un juicio. Pero ¿por qué lo viste solo con respecto a esa fecha y no, digamos, a un cierto periodo de tiempo? ¿Por qué fue tan específico? Sí, yo también lo noté. No lo sabemos seguro, pero como exfiscal de delitos sexuales puedo decirte por qué pudo pasar. Si tienes un caso así y crees que habrá un acuerdo de culpabilidad, puedes obtener una acusación formal sobre la fecha más clara del delito y ponerla en la acusación. Así cuentas con un caso imputable y puedes buscar el acuerdo de culpabilidad. Puedes hacer una acusación formal sustitutiva después con otros casos. Si una víctima dice, recuerdo claramente lo del 4 de diciembre de 2007, hubo otros hechos que no recuerdo con fechas exactas, o quizá hay alguna corroboración, como un mensaje o un testigo, y los fiscales consideraron esta la parte más sólida del caso. Primero consigamos la acusación formal y luego negociemos un posible acuerdo de culpabilidad. Si no, podemos presentar una acusación formal sustitutiva y agregar cargos. Eso es común. No puedo decir con certeza que eso haya pasado aquí, pero ciertamente veo que eso sucede mucho, donde conseguimos la acusación formal con el caso más sólido y vemos qué pasa después, y siempre podemos sustituirla más adelante. ¿Te sorprendió que una víctima se presentara tantos años después? ¿A qué me refiero con eso? El jefe de policía de Clute, James Fitch, declaró esto tras 2 años de investigación y resaltó la importancia de los testigos. Esto según ABC 13. En 2023, él comentó que lamentablemente esto ocurre cada vez más hoy en día. Desde entonces aplican otras leyes. La relación inapropiada entre educador y estudiante no existía en ese momento. Confías en los maestros cuando tus hijos van a la escuela, pero luego pasan estas cosas. Pensé que era interesante esta idea de por qué salir a la luz tantos años después y si se pudo o no procesar. Quizá no estuvo prohibido, pero pudo procesarse. Hablando de la diferencia entre antes y ahora, ¿te sorprende que una víctima salga a la luz?
No me sorprende, ya que ha habido un cambio fuerte en la cultura y leyes de nuestro país, permitiendo que más personas abusadas sexualmente, especialmente por adultos, se animen a hablar en los últimos años. Esto cambió con el movimiento Me Too en 2018 y surgió una nueva conciencia. Solo mira, Jesse, lo que haces diario. Tú resaltas estos casos y tu audiencia está informada sobre el hecho de que son casos serios y que deben tomarse en serio. Eso no existía en 2007 cuando la gente veía en público y medios sobre la ley y el crimen y decía, esto me pasó a mí. Puedo denunciar esto, veo que otros también lo hacen. Ahora hay una norma cultural distinta sobre dar un paso al frente, algo que no existía en 2007. ¿Qué se supone que deben hacer los padres? ¿Cómo se supone que los padres deben proteger a sus hijos de los educadores? O sea, tienes razón, yo cubro esto casi cada semana. Estás hablando de algo que ocurrió en 2007, ¿verdad? No es como si fuera reciente. Apenas estamos viendo que esto sucede en los últimos 5 años o algo así. No, esto ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo, siempre hay incidentes de esto. Pero si yo escribiera, si yo buscara en Google, ya sabes, agresión sexual o abuso sexual, un educador, un maestro, me van a salir un montón de historias. ¿Cómo pueden los padres proteger a sus hijos? Bueno, creo que lo más importante es hacerles saber a tus hijos que pueden acudir a ti con cualquier cosa que los haga sentir incómodos, porque muchos niños o un adolescente en este caso que pudo haber tenido algún tipo de actividad sexual con un maestro se sentiría mortificado de contárselo a sus padres, avergonzado, sentiría que sus padres se van a enojar con ellos por, como adolescentes, involucrarse en cualquier actividad sexual con alguien y más aún con un maestro. Eso lo veo repetidamente en mis casos, donde menores se sienten aislados. Los perpetradores se aprovechan de ese aislamiento y buscan a personas que creen que están aisladas. Así que creo que es muy importante que los padres les digan a sus hijos, mira, si vienes conmigo con cualquier cosa que te incomode o cualquier cosa relacionada con este tipo de abuso, nunca me enojaré contigo. Te apoyaré y puedes sentirte seguro de venir conmigo, porque muchos de estos adolescentes que están siendo abusados no sienten que tengan un ambiente donde puedan hablar con alguien. Eso provoca que sean victimizados por mucho tiempo, como aquí sucedió. Mencionaste algo antes sobre que, ya sabes, este podría haber sido el único incidente que tenemos, lo cual es interesante en términos de hablar sobre la sentencia. El jefe de policía de Clute, James Fitch, informó que los investigadores no hallaron evidencia de más víctimas. ¿Podría ser eso? Es la verdad, ¿no? No hay nadie más, solo una víctima en este caso. ¿Podría ser que haya otros allá afuera que simplemente eligieron no presentarse? Esa es una posibilidad. Aceptar que no hallaron evidencia de más víctimas, que sí, ¿cómo lo saben? ¿Qué implica no encontrar evidencia? Y ves si es cierto. ¿Te sorprende? Correcto. Planteas buenos puntos. Creo que dicen que nadie más ha presentado denuncias de abuso. Eso no significa que no haya alguien más aún lidiando en silencio con el trauma del abuso de hace años, como esta víctima. Ocurrió en 2007 y ahora estamos en 2025. La acusación fue en 2024, creo. Hablar toma tiempo y puede haber otros que no se presentaron. A menudo cuando los casos reciben atención mediática como este es cuando otras personas sí se presentan porque se sienten con más valor. Sienten que hay seguridad en los números al denunciar a alguien. Muchas víctimas, sobre todo de jóvenes, dudan de sí mismas y se culpan, pero ver a otras presentarse les muestra que fueron lastimadas. Entonces, ¿qué hicieron para confirmar que no hubo otros incidentes de abuso sexual en los últimos 17 años? Y aún no puedo imaginar que realmente hayan hablado con todos los que interactuaron con esta acusada o que hayan hecho una investigación realmente exhaustiva de cada estudiante que interactuó con ella. No ha habido reportes, lo cual es relevante. ¿Eso significa que no pasó nada? No, pero existe un sistema de justicia por una razón. Las personas son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Se asume que no han cometido ninguna falta a menos que haya pruebas de esa falta. Y en este caso no tenemos nada que demuestre que hubo otra falta. Creo que la mayoría de los tribunales y fiscalías, si hay 17 años sin quejas sobre alguien, aunque no asegure que no haya ocurrido nada, usarán eso como factor clave para decidir la sanción y sentencia. Y algo de lo que hablé antes, solo para dejarlo bien claro, es sobre la escuela y el distrito escolar. Hubo una acción inmediata para ponerla en licencia y luego finalmente despedirla. Parecía que esto los tomó por sorpresa. ¿Hay algo que necesiten hacer internamente? ¿Hay algo que necesiten hacer para entender cómo pudo haber pasado esto? De nuevo, podría ser diferente a una situación en la que hubo múltiples víctimas durante un periodo prolongado de tiempo. Si están lidiando con la situación de una sola víctima, ¿qué necesitan hacer? ¿Qué deberían hacer?
Por supuesto, es algo que enfrento siempre. Investigo para escuelas y suelen revisar un periodo para ver qué debieron hacer. Y una cosa es entender por qué nadie fue notificado sobre esto en 2007 o si alguien fue notificado en la escuela, por qué no se hizo nada. Cuando hay un patrón de abuso sexual y como mencionaste, las acusaciones señalan que esto ocurrió durante mucho tiempo, no solo en la fecha de la acusación formal. Es poco probable que nadie supiera nada. Incluso si esa otra persona solo hubiera sido un compañero de clase, podría haber sabido algo. Ahora, ¿por qué no se reportó a personas de mayor rango en la escuela? Eso es algo realmente importante de entender, no solo para que puedas mirar atrás y ver qué se hizo mal, sino también para informarte ahora. Porque si había una cultura y un ambiente en la escuela donde las personas no podían hablar de estas cosas, y si esa cultura y ese ambiente siguen presentes hoy en día, entonces esto podría volver a suceder. Creo que se evalúa por qué no se supo antes y qué cambió ahora. Si esto pasara hoy en la escuela, la gente se sentiría cómoda al reportarlo. Contamos con políticas y procedimientos adecuados. He visto casos, y en mi libro escribo sobre esto, donde hubo situaciones en las que se le informó a personas y simplemente no hicieron nada, ya sea porque no les importaba lo suficiente o porque tenían miedo de represalias. O muchas personas en la escuela a veces desafortunadamente sienten que solo quieren mantener un perfil bajo, pasar el día, irse a casa con su familia y no involucrarse en nada controversial. Las escuelas enfrentan estos factores y deben investigar internamente por qué no se reportó antes. Y claro, este es un tema difícil, pero muchas gracias por tu experiencia en esto. Y animo a todos a que vayan a revisar tu libro también. Muchas gracias. Gracias, Jesse, y es muy importante que estés destacando estas historias, así que gracias por invitarme y hablar sobre esto. Muy bien, a todos, eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen su podcast. Soy Jesse Weber. Les hablaré la próxima vez.